Buenos días, buenas tardes y buenas noches para todos los oyentes de este nuevo podcast llamado Historias de la Grieta. Para iniciar me gustaría dar a conocer de qué va a tratar este podcast. Muy bien, el podcast va a tratar de historias de campeones de un juego. ¿De qué juego hablo? League of Legends. De ahí viene el nombre del podcast, Historias de la Grieta. Para iniciar con las historias me gustaría empezar con alguna de los primeros campeones que fueron lanzados en la grieta del invocador. Algunos de ellos fueron Alistar, un poderoso minotauro que hace de soporte en el carril inferior; Tristana, una pequeña artillera; Yordle, que acompaña a Alistar como AD Carry; Ryze, un mago poderoso que con el poder de las runas impacta en el carril central; Maestro Yi, un poderoso maestro del Guyu que ayuda a las líneas en el rol de la jungla; y por último, Sion, un muerto viviente del ejército de Noxus que ayudará en las peleas de equipo desde el carril superior. Una vez mencionado esos 5 personajes tan característicos de League of Legends por ser de los primeros, ¿por qué no empezamos con uno? En la línea superior, a Sion, el coloso no muerto. Según su historia, dice que durante el último siglo, el brutal señor de la guerra, Sion, había alcanzado un lugar prominente asesinando a todo aquel que se atreviera a interferir en su camino. Sumamente temido tanto por aliados como por enemigos, fue el último de una orgullosa cultura guerrera que había formado en Noxus, obviamente, desde su fundación. Sion les había jurado a sus ancestros que nunca daría un paso atrás. Muy honrado Sion, la verdad. Cuando fuera el momento, Sion solamente moriría como un orgulloso guerrero. Aunque no no destacará por su sutileza ni por su perspicacia estratégica, los métodos de Sion eran despiadadamente efectivos, que tanto demasiado brutales, por así decirlo. Motivos por el cual ganó muchos triunfos violentos en Noxus. Hay que remarcar que Noxus es bastante violento o sádico, si nos gusta llamarlo así. Pero bueno, debido a eso la grandeza del imperio está en su punto máximo, algo que no se había presenciado en cientos de años. Por ello, fue una sorpresa para los generales de alto mando cuando una nación prominente del oeste resistió en primer lugar, para después comenzar a hacer retroceder su avance estable. Alguien estaba haciendo retroceder a Noxus, algo bastante complicado de hacer. Estos demasianos, una ciudad vecina de Noxus, por así decirlo, condujeron a los batallones noxianos hacia el este, arrinconándolos detrás de los muros de Harbits. Sion, quien estaba en la compañía de las montañas, viró al sur, lleno de furia. Podríamos decir que es el fin de Sion. Descubrámoslo mientras vemos su historia. Llegó a la ciudad solo para vislumbrar a los demasianos en el horizonte. No tenía ninguna intención de sitiar Harbits, tras expulsar a los noxianos de las tierras que colindaban con las suyas. Se estaba preparando para volver a casa. Sion alistó sus tropas, decidió castigar a esos podríamos decirles intrusos. Pero bueno, debido a que lo estaban haciendo sin imprudencia. Recordamos que Sion es gran bestia noxiana mientras estaba vivo. Pero bueno, no obstante, el comandante noxiano que estaba en Harbits ya había sufrido varias derrotas antes ante el enemigo. Pero bueno, aún así, tenemos que recordar que Sion había tenido ya varias derrotas ante el enemigo y estaba feliz de poder esconderse tras las murallas de la ciudad y permitir que se marcharan ilesos. Había sido Sion y sus guerreros los que habían pegado con su sangre esta tierra, ahora perdida. El comandante desde las murallas ordenó un ataque. Sion arrasó con las filas demasianas en busca de su líder, el rey Jarvan I, un personaje que veremos más adelante en este podcast. Pero, sin embargo, si bien su batallón avanzaba junto a él, sin temor a morir o perder o algo, aquellos que habían estado ocultos en Harbits eran débiles. Su espíritu estaba quebrantado y
verdaderamente estaban emprendiendo la retirada de vuelta a la ciudad, dejando acorralados a Sion y a sus pocos guerreros leales. Uno por uno fue cayendo, pero Sion siguió adelante. Solo perforado por una docena de espadas y una veintena de flechas. Por fin llegó hasta Yarvan. La pelea fue brutal, pero el Demaciano, quien asestó el golpe final, fue el vencedor de la batalla. Sion soltó su hacha y con un último estallido de fuerza arrancó con una mano la corona de rey de su cabeza y con la otra apretó su garganta. Los guardias de Yarvan lo apuñalaron una y otra vez, pero no aflojó su agarre. Alguien bastante tenaz, hay que decirlo, de nuestro personaje en el carril superior. Pero bueno, solo cuando el rey enemigo dejó de moverse, o sea, Yarvan primero, Sion permitió que la muerte lo llevara consigo. Su cuerpo fue recuperado con la corona del rey Demaciano aún en su mano, y llevando en un acto de honor hasta el bastión inmortal. Noxus, recordemos que Noxus es bastante problemática debido a que le encanta la guerra. Noxus lloró la muerte de Sion y su cadáver fue enterrado bajo el imponente monumento construido para honrarlo por toda la eternidad. Sin embargo, tuvo que pasar medio siglo para que su tumba fuera abierta de nuevo. El dominio de Noxus había menguado desde la muerte de Sion y su gobernante, el gran general del imperio Boram Darkwill, estaba dispuesto a pagar cualquier precio para recuperar la gloria perdida. Así que los aliados de Darkwill, un misterioso grupo secreto conocido como la famosa Rosa Negra. Este grupo hay que tenerlo en cuenta o hay que tenerlo presente a lo largo de nuestros siguientes capítulos de la historia de Noxus o de personajes de Noxus, porque son muy importantes verdaderamente. Así que la asociación de la Rosa Negra hay que tenerla siempre presente cuando se hable de Noxus. Pero bueno, retomando la historia, la Rosa Negra resucitaron al héroe muerto usando magia prohibida y lo llevaron al gran general. Obviamente él no podía rechazar este regalo, por lo que Sion volvió a la vida, impulsando por una sed de sangre antinatural y completamente inmune al dolor. Arremetía como un ariete viviente contra los enemigos de Noxus, destruyendo todo a su paso, mucho más que antes. Obviamente, ¿no? O sea, ahora es un zombie y pues, ya no tiene sentimientos, ya no tiene dolor, por así decirlo. Pero bueno, el costo de las victorias que ahora traía a Sion era alto, se había vuelto incontrolable, mataba tanto aliados como enemigos sin ningún remordimiento, y aquellos obligados a pelear a su lado comenzaron a desertar. Finalmente, pues el rey Darkwill ordenó que volvieran a enterrar a Sion. Así que, pues bueno, verdaderamente yo creo que fue lo mejor. Tener a alguien que provoca propias muertes de aliados no siempre es bueno, yo digo, ¿no? Pero bueno, retomando la historia, cientos de guerreros murieron tratando de sujetarlo hasta que por fin lograron encadenarlo y así arrastrarlo de nueva cuenta al bastión inmortal. Y pues bueno, al final la magia sangrienta que lo alimentaba envolvió su mente en una furia abrasadora. Sus gritos se silenciaron una vez que quedó sellado bajo una estatua gigantesca. Así que así fue la segunda muerte de Sion, si podemos decir que fue una muerte. Pero bueno, de ahí pasaron varios años, siguiendo estando entre vivo y muerto, digamos que seguía como un zombie. Pero bueno, cuando su tumba se abrió una vez más, el imperio era muy diferente. Habían pasado varios años, como había mencionado anteriormente. Darkwill había sido derrocado por el general Swain, un personaje bastante importante en el lore de Noxus y de los personajes que estarán ahí. Así que, bueno, pero a pesar de que habían cambiado de rey, a pesar de que habían traicionado al antiguo rey, a Sion no le importaba. Él solamente gritaba y jalaba de sus cadenas en un frenesí
que solo podía satisfacer la batalla. Recordar que Sion ya no era Sion, era un zombie sediento de sangre, de batalla, de guerra, la viva imagen de Noxus, a mi parecer. Pero bueno, encerrado en una jaula de hierro, volvió al lugar donde murió, Harvitz, que se había separado de la ley noxiana bajo el reino de Darwill. Sion era el castigo de un nuevo general, el general Swain. Después, Sion, él masacró a los defensores del lugar y destruyó la ciudad. Así que podemos decir que le dio un tipo de cierre a donde murió. La verdad no sé qué decir. Pero bueno, Sion se reía mientras destrozaba las torres con sus propias manos. Otras regiones que también habían abandonado a Noxus pronto volvieron a caer debido a Sion. Recordemos que Sion ahora era un zombie imparable debido a toda la magia que tenía. Así que, por eso el nombre del coloso no muerto, ¿no? Pero bueno, una vez cuando la salvaje luz del día inundó su tumba abierta, Sion le daba la bienvenida, puesto de que aquella luz viene la oportunidad de liberarse de sus cadenas y saciar su sed de sangre, así de como silenciar por brevemente la locura estridente que ahoga todo pensamiento de descanso. Ahora Sion recuerda cada vez menos fragmentos de su vida, pero una verdad que ha permanecido firme desde el día de su muerte, tanto ahora como antes: el mundo tiembla ante él. Y bueno, esa fue la historia de Sion, su muerte, su vida, todo, un poco de todo, verdaderamente. Fue impresionante. Yo, a decir verdad, no conocía tanto de la historia de Sion. Cuando me metí a investigar fue algo impresionante. El saber cómo antes era un poco menos peor, dirían por ahí. Pero fue impresionante que aún vivo era una bestia. Pero si vivo lo era, muerto lo fue peor. Pero bueno, ¿qué les parece si ahora vamos con un segundo personaje, un personaje también característico, Maestro Yi, o como la comunidad lo llama, Maestro Q? Así que, ¿qué les parece si empezamos con esta pequeña historia? Maestro Yi, o como es conocido, la espada Guyu, él vivía en Jonia, en la provincia central de Bajal. Existió alguna vez un asentamiento montañoso, oculto en una serena belleza. Ahí, en la aldea Guyu, el pequeño Maestro Yi, o en ese tiempo Yi, creció aprendiendo las técnicas de la espada, persiguiendo un sueño que más tarde se convertiría en una tragedia más que en un sueño. Podríamos decir que se convirtió en una pesadilla. Al igual que la mayoría de los niños, Yi admiraba a los que usaban túnicas de seda y que poseían espadas con poemas a su nombre. Sus padres forjaban espadas y poseían un taller frecuentado por guerreros locales a los que Yi causaba una muy buena impresión. Pasaban sus mañanas en los jardines entrenando con su madre, y durante las noches recitaba poesía a la luz de la luna con su padre. Cuando llegó el momento de que Yi fuera aprendiz de los maestros del Guyu, sus padres no podían haberse sentido más orgullosos. Aplicando su talento y disciplina al entrenamiento, superó todas las expectativas dentro de poco tiempo. Toda la aldea lo conocía como joven Maestro Yi. Aún así, el humilde estudiante se preguntaba por el resto de Jonia. Desde la cima de las montañas, él visualizaba ciudades lejanas de las que nadie hacía mención, pero cuando se dispuso a viajar montaña abajo, con espada en mano, sus mentores se lo prohibieron.
Guyu había sido fundado para los que creían en su manejo de la espada. Era demasiado preciado para ser compartido y demasiado sagrado para derramar sangre. Así que, durante siglos, prosperó en aislamiento sin que ningún foráneo conociera su verdadera índole. Un poco muy conservadores estos maestros, pero recordemos que Jonia es una región bastante antigua, bastante apegada a tradiciones. Así que sigamos viendo un poquito de la historia y veamos qué pasa en esta historia del maestro Yi. Todo esto cambió debido a que un día Yi vio grandes columnas de humo, no sé hablar, dislexia, perdonen, elevándose sobre los pueblos lejanos. Batallones noxianos habían invadido desde la costa, conquistando asentamientos tras asentamientos, en oleadas que teñían de rojo a las provincias, eligiendo a las personas de Jonia sobre la sagrada tradición de Guyu. Yi se aventuró a bajar para ayudar a defender las tierras originarias. Para el asombro de todos, arrasó con las primeras líneas con un torbellino, derrotando al enemigo con un manejo deslumbrante de la espada nunca antes visto por los forasteros. Se corrió la voz de que por todas partes sobre el ejército de un solo hombre, como neblina en las montañas. Inspirado por su valentía, sus compañeros discípulos se unieron a la batalla y juntos viajaron hacia Nabori, el lugar yo creo que donde estaba siendo atacado, donde la mayoría de las guerras estaban en su apogeo. Los comandantes noxianos vieron en Guyu una gran amenaza, que no podían ignorar. Obviamente les estaban causando tremendas bajas, así que yo creo que nadie ignoraría eso. Pero bueno, investigaron el origen de estos guerreros inigualables y optaron por atacar su hogar despiadadamente, en una sola noche. La aldea completa fue destruida. Su gente y cultura fueron eliminados por un fuego químico al que ningún acero podía haber contenido. Esto es muy importante porque más adelante, cuando veamos una región que a mí me encanta, llamada Son, es muy importante. Pero bueno, una vez que la guerra llegó a su fin, Yi regresó siendo el único discípulo sobreviviente, encontrando su hogar en ruinas. La magia de la tierra había sido profanada y todos a los que había conocido y amado se habían ido, asesinado no de cuerpo, sino de espíritu. Yi fue la última víctima del ataque. Al no haber otros expertos en Guyu con vida, se dio cuenta de que debía asumir el título de maestro. Asolado por el dolor, eligió recluirse entrenando obsesivamente para enterrar la culpa de su supervivencia. Es como dice aquella frase, es mejor morir que quedar vivo con culpa. Es demasiado pesado, ¿sabes? No lo sé, Maestro Yi tiene una historia bastante triste. Es maestro en Yi y orar. Chiste malo, ok. Sigamos la historia. Bueno, Yi comenzó a cuestionarse si era posible de que un solo hombre preservara el legado completo, hasta que se encontró con un individuo bastante inesperado. Un curioso Bastaya, similar a un mono, lo retó a un duelo con renuencia. Maestro Yi aceptó la petición de la criatura y lo derrotó con facilidad. Pero el Bastaya se rehusó a rendirse y regresó día tras día, con trucos cada vez más ingeniosos, obligando a Yi a reaccionar e improvisar por primera vez en años. Yi sintió una vez más la esencia del Guyu. Ambos se enfrentaron durante semanas hasta que el forastero, el Bastaya, finalmente se arrodilló en el suelo y se presentó como Kong. Proveniente de la tribu Shimon, rogó aprender de Yi, que Yi fuera su maestro, quien vio en este insensato pero determinado luchador el potencial para convertirse en un nuevo discípulo. A través de la enseñanza, Yi sintió su propósito restablecido. Él transmitiría las enseñanzas del Guyu y le obsequió a su aprendiz un báculo encantado y un título honorífico como señal de su compromiso. Desde aquel día, Kong fue conocido como Wukong, un campeón bastante curioso también en League of Legends, que pronto se hablará de él.
Juntos ahora viajan por las tierras originarias para honrar el legado de su hogar, el cual, ya muerto, Yi permite que refleje al maestro en su nombre. Entonces, de ahí el nombre Maestro Yi. Bastante trágica y triste, por así decirlo, la historia del Maestro Yi. Podemos ver cómo la fascinación por algo llevó a perder todo lo que tenía: amigos, familia, amantes tal vez. No se especificó eso en la historia, pero lo perdió todo por su honor, por querer salvar y rompiendo los tabús que tenían en su aldea. Sin embargo, ahora está en un camino de redención, por así decirlo. Y eso está bien, está bien. Generó un muy buen campeón en League of Legends, así que yo creo que lo vale. Pero bueno, para no extender más la historia de Yi y darle paso a uno de mis campeones favoritos, hay que ir con Ryze, el mago del carril central. Ahora con la historia de Ryze, el mago rúnico. Hay que mencionar que Ryze es uno de mis personajes favoritos debido a que en el juego competitivo de League of Legends había un jugador llamado Faker, hay un jugador llamado Faker que literalmente es el mejor Ryze que yo he visto en mi vida, y me enamoré del campeón, me enamoré del jugador, y bueno, me hace mucha ilusión contar un poco de su historia en estos momentos, así que sin más dilación, vayamos con su historia de Ryze, el mago rúnico. Ryze era tan solo un joven aprendiz cuando tuvo conocimiento de los poderes misteriosos los cuales crearon el mundo. Su maestro, un hechicero llamado Helia, pertenecía a una antigua orden cuya misión consistía en reunir y proteger los artefactos más peligrosos de Runeterra. Ryze oyó una conversación en voz baja de su maestro y otro mago, en la que discutían sobre algo llamado runas geogénicas. Cuando su maestro se percató de la presencia de su aprendiz, de Ryze, terminó de súbito la conversación mientras apretaba con fuerza el pergamino que siempre traía consigo. A pesar de los esfuerzos de la orden, la existencia de las runas se hizo conocida. Muy pocos eran capaces de siquiera entender su importancia o el poder puro que contenían. Las runas es como el último gansito que tienes en el refrigerador que quieres cuidar sí o sí, ¿ok? Para dar una escala de poder, ¿ok? Pero bueno, para todos, lo pensaron que las runas podían funcionar como armas, que podían utilizarse contra rivales, y Ryze y su maestro viajaron por diversos pueblos de Valorant o Runeterra, tratando de apaciguar la paranoia y de mantener el control, pero con el tiempo sus misiones se volvieron cada vez más precarias y Ryze podría percibir la creciente desesperación de su maestro al ver que no había ninguna mejoría, al ver que las cosas seguían igual. Y al final, en los territorios Noxi, donde Ryze había nacido, el primer golpe del cataclismo desencadenó lo que se conocería como las guerras rúnicas. Algo que a mí me gusta mucho son las guerras rúnicas, ya lo veremos más adelante. En el lore de Ryze se toca un poco el tema, pero me gustaría tocarlo más a fondo en siguientes capítulos. Así que bueno, sigamos con la historia. Durante las guerras rúnicas se enfrentaron dos naciones y aumentaron las tensiones. Hizo un verso sin esfuerzo. Okay. El maestro de Ryze le imploró a sus líderes que dialogaran en la aldea de Cohom, pero se dio cuenta de que este conflicto ya había superado la capacidad de dialogar. En su huida a las montañas, Ryze y su maestro contemplaron horrorizados el poder destructivo de las runas geogénicas. La tierra bajo sus pies se hundió, parecía que chillaba y tenía arcadas, mientras que el cielo sobre ellos
retrocedía como si estuviera herido de muerte. Un caos total provocado por las runas, verdaderamente. Miraron hacia el valle donde había estado los ejércitos rivales y contemplaron la locura. Tal era la escala masiva de la destrucción que desafiaba todos los sentidos físicos. Los edificios y las personas habían desaparecido, mientras que el océano, que se encontraba a la distancia de un día hacia el este, se apresuraba a su encuentro. Es un poder catastrófico el que genera las runas. Es casi como cuando tu mamá te pedía que descongelaras el pollo y se te olvidaba por estar viendo La Casa de los Famosos, o no sé, lo que sea que haya en la tele, o viendo una serie en Netflix, jugando videojuegos, jugando LOL incluso. Pero bueno, dejando de lado mis chistes malos, sigamos con la historia. Rice cayó de rodillas y miró el gran hoyo desgarrador en el mundo. Nada quedó, ni siquiera la aldea en la que solía llamar hogar. La guerra se propagó rápidamente por toda Runeterra. Rice se sintió obligado a unirse al conflicto, elegir un bando y poner a su servicio su fuerza mágica, pero su maestro lo detuvo. Ambos debían guiar a los demás hacia la paz y rezar porque quedara algo en el mundo una vez que esto terminara, buscando así la paz. Yo creo que es lo correcto el buscar eso. En lugar de seguir buscando el daño, hay que buscar la paz, la finalización de la agresividad de las cosas. Pero bueno, cada vez que se encontraban con aquellos que poseían runas, su maestro les imploraba prudencia. Muchos recordaban la serenidad ante la amenaza de la aniquilación total. De hecho, aquellos que habían sufrido amargamente en la guerra habían decidido entregarle las runas, mas ninguno de ellos se atrevía a ser el primero en hacerlo. Podemos ver que las runas te ciegan, te emborrachan demasiado de poder, pero bueno, yo creo que así es el poder en general. Te gusta tanto, te adaptas tanto que al final no lo quieres dejar. Por algo hay, incluso en la vida real, hay gente que con el poder de la presidencia se vuelve tan adicta que busca la reelección. Una forma de ver las cosas tanto en el juego como en la vida, ¿no? Pero bueno, con el paso del tiempo y la expansión del conflicto, Rice notó que su maestro se volvía cada vez más distante. Lo normal. Mientras que su maestro asistía a las reuniones clandestinas con grandes líderes y archimagos, enviaba a su aprendiz a hacer encargos que parecían poco importantes, en ocasiones por varias semanas. Al final, Rice decidió enfrentarlo y con horror descubrió que su maestro había conseguido la forma secreta no solo de tener una runa, sino dos. Podemos ver que el poder incluso cegó a su maestro que era tan bueno. Resentido y enojado, el viejo mago insistía en que los mortales comunes eran como niños malcriados, jugando con poderes que no entendían. Y tal vez así somos, pero potente este dilema. Pero bueno, ya no sería diplomático. El maestro decidió que ya no sería diplomático frente a los megalómanos ignorantes. Tenía que detenerlos. Rice trató de razonar con su maestro, pero no tenía caso. Frente a él estaba un hombre con defectos, susceptibles a las mismas tentaciones que aquellos a los que condenaba. Estaba ahí. El encanto de las runas lo había marcado. Quienes alguna vez deseó solo la paz, ahora pretendía acabar con todas las cosas. Rice tenía que actuar, incluso si eso significaba la destrucción de su único amigo y aliado en el mundo, su maestro. En un instante desató toda la magia que pudo reunir en momentos. Y momentos después, el cadáver de su maestro ardía en el suelo. Rice temblaba mientras su mente batallaba por procesar lo que había hecho. Si estos artefactos mortales podían corromper a un mago con la fuerza e integridad de su maestro, ¿cómo podría regárselas él?
al mismo tiempo sabía que no podía confiarle las runas a ninguna otra alma. Como dice la frase, ¿no? Un gran poder conlleva una gran responsabilidad, y esto está muy marcado en la historia de Rise. Pero bueno, poco después, las grandes civilizaciones se destruyeron entre sí, poniéndole fin a las guerras. Fue entonces que Rise comprendió la misión que había heredado. Mientras hubiera alguna runa geogénica sin resguardo, Runaterra estaría condenada. Ese conocimiento se convertiría en una carga solitaria desde aquel día. Así que Rise recorrió el mundo en busca de las últimas runas. Continúa rechazando las implícitas promesas del poder que cada una de ellas le susurra al oído mientras las carga. Incluso con su vida prolongada artificialmente gracias a la magia a la cual se expone, Rise no puede darse el lujo de descansar, ya que los rumores en torno a las runas geogénicas han vuelto, y los habitantes de Runaterra parecen haber olvidado el precio que implica empuñarlas. Esa fue la breve pero impactante o poderosa historia de Rise. Una vez más, por eso mismo a mí me encanta Rise. Es un gran campeón en tanto jugabilidad como en lore, en todo. Es bello, es muy 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 bello a mi parecer. Así que nada, o sea, yo creo que si no les gustó la historia de Rise, no lo sé, yo creo que hay que leerla, hay que ver las actualizaciones de lore, que incluso hay campeones que están conectados con Rise. Uno de ellos son Trundle, Brand, Miss Fortune. Así que poco a poco las iremos viendo a lo largo de la historia de este podcast. Así que pues bueno, ahora, para ya dar por terminado la historia de Rise, hay que abrir la historia de Tristana, una Yordle que, a decir verdad, se juega en el carril que yo juego, AD Carry o el carril inferior. Así que también con mucho gusto voy a poder contar la historia. Así que sin más dilación, hay que empezar. Bueno, Tristana, una AD Carry. Empecemos con la historia de Tristana, la artillera Yordle. Al igual que la mayoría de los Yordles, a Tristana le causaba fascinación el mundo más allá de la ciudad de Bandle. Viajó por todo el mundo llena de asombro y entusiasmo por la variedad de lugares y personas que encontró, utilizando los senderos ocultos que solo conocen los Yordles. Exploró el vasto reino material y permaneció casi desapercibida. Presenció vistas espectaculares, por ejemplo la migración de los trolls de hielo a través de los témpanos del lejano norte bajo las auroras. Se maravilló al contemplar cómo los buques de guerra hacían pedazos en batallas navales que agitaban los mares. Observó anonadada a grandes ejércitos marchando con unidad y precisión a través de las eternas arenas del sur. Son conceptos increíblemente extraños para una Yordle. Pero la naturaleza despreocupada y errante de Tristana cambió el día en que presenció la destrucción de un Bandle bosque. Esos lugares estaban impregnados con la magia de los portales que los rodean y protegen a los Yordles del mundo exterior. Tristana, que dormitaba bajo las vetas del sol, despertó agitada en cuanto los árboles de su alrededor comenzaron a arder y a caer. Una cuadrilla de saqueadores armados irrumpió en el bosque con fuego y hachas, guiados por un hechicero envuelto de magia oscura. Tristana, horrorizada, se ocultó. El hechicero concentró su poder en el portal que se encontraba en el corazón del bosque, pronunciando una última declaración. Con los oídos resonando de dolor, Tristana vio el portal colapsar y cerrarse para siempre. Las vibraciones causadas por la destrucción se sintieron en la ciudad de Bandle y provocaron una gran desolación entre los Yordles.
hay que darnos cuenta de que no hay ninguna historia feliz en toda Runeterra, al parecer. Todas son muy tristes, o al menos de los primeros campeones, Uno murió, pero lo revivieron. Otro anda persiguiendo totalmente solo, solito. Y a otras le quemaron el changarro y uff. Hay que ver que LOL es bastante triste para sus campeones. Pero bueno, sigamos. Tristana nunca había experimentado algo similar. El dolor que sintió por esta pérdida ni a la culpa que sentía por no haber actuado. Nunca más permitiría que algo tan terrible volvería a ocurrir. A partir de ese momento, dedicó su ser a convertirse en una guardiana de todos los Bosques y de sus compañeros Yordles. Con frecuencia, Tristana se había asombrado por cómo los mortales protegían lo que para ellos era importante, a pesar de que no podía comprender sus razones para salvaguardar metales brillantes o muros de piedra. Representaba sus métodos, por lo que decidió emularlos. Otros Yordles observaban con curiosidad cómo Tristana marchaba vigilando las fronteras de la ciudad de Bandul, con un rostro muy serio, alerta ante cualquier peligro que se vea, que se avecine. Comenzó a nombrar sus alimentos como raciones y se impuso tiempos estrictos de descanso y relajación. Podemos ver que aquí Tristana, de ser una Yordle tan despreocupada, empezó a tomarse cosas más en serio y tomar ciertos regímenes de los humanos, probablemente de Noxus, porque es una nación muy militarista, muy en un régimen, por así decirlo. Así que pues sería ver eso, ¿no? Bastante curioso. Pero bueno, pero algo le hacía falta en sus viajes. Ella había visto múltiples invenciones poderosas, incluidos los cañones de pólvora negra en Aguas Turbias. Aguas Turbias también hay que tenerlo mucho en cuenta porque es una región que más adelante vamos a mencionar. Así que, atentos. Inspirada en ellos, recolectó suficientes discos de metales preciosos para encargar la fabricación de un cañón adaptado a su diminuto tamaño. Con una sonrisa un poco sádica, lo nombró Bomber. Curioso, Ya es curioso cómo Tristana agarró ciertos modos, ciertas características de los humanos, como el ver, incluso desde que decía, ¿por qué protegen tanto un material, rocas, murallas, algo? Ahora ella está haciendo lo mismo, Curioso. Desde entonces, Tristana ha defendido los Bosques de innumerables amenazas en las junglas de las Islas de las Serpientes. Una pelea entre los nativos, Bujur, y los cazadores de tesoros provenientes de Valoran se habían acercado demasiado a un portal oculto. Tristana saltó en medio de ellos, con Bomber rugiendo, y los hizo correr todos por sus vidas. Y en los ardientes desiertos de los bordes de Shurima, una aberración del vacío había comenzado a consumir un oasis. Bosque el secreto. Tristana la destruyó arrojándole una bomba explosiva por la garganta. Se convirtió en una especie de leyenda en la ciudad de Bandul. Y recientemente muchos Yordles han tratado de imitarla y de copiar su carácter disciplinado. Aunque la mayoría fracasa en el intento, algunos incluso han portado armas similares a Bomber construidas por ellos y por el atolondrado inventor Rumble. Rumble también es un personaje de League of Legends, es jugable, hay que tenerlo un poco en cuenta, así que cuidadito, cuidadito. Rumble, que siempre está buscando obtener la aprobación de Tristana, a pesar de que Tristana considera que todo esto es bastante vergonzoso, ha llegado a la conclusión de que si van a defender los caminos de la ciudad de Bandul, será mejor que lo hagan apropiadamente. Es por ello que comenzó a entrenar a nuevos reclutas, quienes adoptaron un nuevo sobrenombre, los artilleros de Bandul. No obstante, no se puede ver o no puede verse con frecuencia Tristana patrullando sola en medio de la naturaleza, protegiendo a los Bosques y a la vez manteniéndose lejos de sus nuevos o bastantes irritantes aprendices. Y bueno, esa fue la historia de Tristana, bastante corta, bastante
menos trágica que Rise. De hecho, Rise dejó la vara muy alta en el nivel de cosas trágicas. Pero bueno, sí, es tierno. De hecho, hay que remarcar que Tristana no es humana, es una criatura llamada Yordle, que más adelante en el lore o en el podcast estaremos viendo más a fondo, tal vez un capítulo específicamente para la especie Yordle, porque hay Yordles acuáticos y de, pues sí, como Tristana, de terrestres, así que hay que verlo poco a poco. También, como se menciona ahí, varios personajes diferentes, cuando dicen la migración de los trolls, se menciona a Trundle, el rey de los troles, a Rumble, que es el, el arquitecto, el creador de las armas. Incluso se menciona a Timo, a Corki, a Lulu, que son personas que se unieron a los artilleros de Bandle. Así que bueno, es importante ver cada pequeña cosa que se menciona a lo largo del lore de cada personaje. Pero bueno, para no dar más tiempo, hay que ir con nuestro último personaje, pero no menos importante, Alistar, el Minotauro. Así que, bueno, también no es que lo juegue, no es que sea constante, pero en mis inicios al jugar League of Legends yo jugaba bastante el rol de soporte, así que estoy familiarizado un poco. Alistar nunca me llamó tanto la atención, sin embargo sé un poco de su lore, pero vamos a verlo más a fondo, veamos qué pasa y veamos y conozcamos la historia de Alistar. Alistar el Minotauro. Para dar cierre al podcast como último personaje que fue mencionado al inicio, Alistar el Minotauro. Es un, vale la redundancia, un Minotauro que se juega en el rol de soporte. Y ahora, una vez dicho eso de la forma técnica y muy superficial, vayamos con su historia. Muchas civilizaciones se resistieron ante Noxus, pero ninguna como los clanes de las montañas de la Gran Barrera. Aunque estos salvajes minotauros han protegido durante siglos las rutas comerciales terrestres de la antigua ciudad de Zon, prefiriendo evitar los conflictos de Valoran en mayor proporción. El noble guerrero Alistar tenía el respeto de todos los clanes sobre las cumbres. Su rugido podría ahuyentar incluso a los intrusos más valerosos, y solo los insensatos lo enfrentaban en combate. Aún así, en los debates siempre instaba a los suyos a forjar lazos más fuertes con otras razas mortales. Muchos veían a los minotauros como poco más que bestias, lo que interfirió en sus interacciones y los mantuvo distanciados. Hay que notar que desde el inicio se muestra un poco el racismo en las diferentes razas. Hay un campeón que muestra que no siempre hay tanto racismo, pero bueno, eso se verá mucho más adelante. Así que, bueno, sigamos con la historia. Entonces llegó Noxus con la promesa de algo mejor. Su emisaria, la matriarca de la casa Tywin, proclamó que el imperio estaba listo para tomar Basilich, una ciudad costera del oeste. No obstante, ella juró que no haría esto sin el apoyo de los grandes clanes de las montañas y solicitó una negociación en una zona neutral. Muchos de los minotauros estaban ansiosos por aceptar su oferta. La unión con Noxus representaba una forma de obtener poder y reconocimiento que buscaban, pero Alistar se mantuvo serio, potente. No, se mantuvo escéptico, pues se había enfrentado con muchos exploradores noxianos en los últimos años y sabía que eran arteros y astutos. Por esta razón, su clan lo envió para que se reuniera con Tywin, junto con 50 de sus guerreros más fuertes, y rechazara cualquier alianza. Los otros clanes podrían hacer lo que quisieran, pero Alistar no aceptaría el mandato de un gran general. Bajo la bandera de tregua, él y los suyos fueron víctimas de una traición. Los clanes más grandes ya les habían jurado lealtad a Noxus, y sus representantes se pusieron en su contra tan pronto él dio a conocer su posición. La batalla fue rápida y sangrienta,
y Alistar destrozó el cráneo de Lady Tywin. ¡Vamos! Ok, me emocioné un poquito, con sus propias manos, pero pronto él y sus guerreros sobrevivientes fueron encadenados y llevados a la lejana capital noxiana, acusados de incitar a la rebelión. Aparte de traicioneros mentirosos los noxianos, me estoy dando cuenta que a mí no me gusta mucho Noxus. Yo soy muy pacifista, yo soy como Maestro Yi, bueno, Maestro Yi se bajó a matar personas, pero hay que ser pacifistas. Estos desafortunados minotauros fueron arrojados a las arenas de los gladiadores de la capital como parte de un siniestro festival de lucha a muerte conocido como la Carnaza. Parece nombre de perro. Bueno, nombre de juguete de perro, perdón. Sigamos con la historia, ya sin más interrupciones mías. Alistar quedó paralizado por el cántico de los sanguinarios espectadores. Le imploró a su clan que no contraatacaran, que no les dieran a estos noxianos la cruel demostración que tanto esperaban. Cuando el festival terminó, después de 21 días, Alistar fue el único miembro de su tribu en pie. Con golpes de piedras y fruta podrida por parte de la multitud, arrastrado para enfrentar a un gladiador tras otro, lo obligaron a pelear como una bestia y a pensar como tal. Mató sin parar hasta que los recuerdos de su hogar se mancharon con sangre. Bastante triste eso. Alistar había tocado fondo para cuando conoció a Ayelia, una joven sirvienta de las arenas. Al inicio rugía y cargaba contra los barrotes de su jaula, esperando que se mostrara temerosa o que lo provocara como todos los demás. Pero Ayelia no reaccionaba de ese modo. ¡Ah, qué bonito! Ella regresaba cada día y le hablaba con respeto y amabilidad, hasta que, al fin, Alistar respondió de igual forma. Noxus también había reclamado la tierra natal de Ayelia, y, tras ver lo que él sufrió, quedó convencida de que debían abandonar juntos esta ciudad cruel. Susurró sus planes entre los barrotes, y por primera vez en años Alistar vio que podía pensar en su hogar sin enfocarse en la manera en la que se le habían despojado. Así, una noche Ayelia le entregó a Alistar una llave de su celda. Ella hizo un gran sacrificio para ejecutar esta fuga, y él juró que la recompensaría con creces. Ya me suena bastante mal, siento que Ayelia va a morir. me sonó bastante mal eso. Se apresuraron al río, donde una barcaza de carga estaba listo para ellos. No obstante, al embarcarse, los agentes noxianos salieron de las sombras. Alistar se lanzó a la batalla, cegado por la ira, y aunque Ayelia lo llamó una y otra vez, no escuchó. Para cuando Alistar acabó con sus atacantes, la barcaza ya había desaparecido, junto con Ayelia. Así que huyó a pie hacia el sur, buscó por todos lados a la joven sirvienta, pero no la encontró. ¿Acaso la habían capturado o asesinado? Parecía que ya no quedaban más pistas. Semanas después, un golpe político sacudió el imperio hasta sus más oscuros cimientos, y la fuga del Minotauro de la arena quedó en el olvido. Ahora, Alistar vaga solo de forma tan desapercibida como puede, y alienta a las resistencias en las zonas controladas por los noxianos, además de pelear por los oprimidos maltratos cuando se levantan, buscando y preguntando siempre por Ayelia. Qué bonito, verdaderamente muy triste, bonito, con traición, parece una novela mexicana, 10 de 10. No lo sé, no me lo esperaba. Yo pensaba que Alistar era como la historia del laberinto, pero no, verdaderamente fue bonita, me gustó. Fue muy triste, pero no esperaba nada de los noxianos siendo noxianos. Pero bueno, hashtag tenemos que encontrar a Ayelia, fuerza Alistar, y pues nada, con esto se cierra las historias del día de hoy, las 5 historias del día de hoy. No sé si siempre van a ser 5 historias, pero estuvo bastante interesante. Creo que ya llevamos aproximadamente casi la hora. Pues nada, verdaderamente no sentí que fuera tanto tiempo. Yo creo que se pasa de rápido cuando te la pasas bastante bien hablando de historias. Y pues nada, para no ser más largo, el podcast voy a cerrarlo aquí.
Así que, pues nada, espero que les haya gustado las historias. Si les gustan o quieren saber más, pueden decirme de qué región o qué personaje. Si no, pues ya mañana empezaremos con una región que para mí es la favorita, que es Piltover. Así que, pues nada, nos vemos en el siguiente capítulo de Historias de la Grieta. Así que, adiós.